Desde los anales más oscuros de la historia victoriana, emerge una figura espectral, tejida en las sombras de la desesperación y la crueldad indescriptible. En esta ocasión, las puertas de The House of RTM se abren ante el relato de Amelia Dyer, cuyo nombre resuena con los ecos ahogados de incontables inocentes. Ahora imaginen las calles neblinosas de una Inglaterra sombría, donde los secretos se ocultaban tras las fachadas respetables y la fragilidad de la existencia humana era moneda corriente. Fue en ese caldo de sombras donde floreció una maldad silenciosa, una depredadora vestida de piedad, cuyo corazón albergaba abismos más profundos que los océanos insolables de este mundo. Hoy desentrañaremos la macabra leyenda de la fabricante de ángeles, aquella que, bajo una fachada de cuidado maternal, urdió una red de horror que helaría la sangre del más impávido investigador de lo oculto. Prepárense para descender a las profundidades de una mente perturbada, donde la cordura se desvanece ante la magnitud de sus actos y el hedor de la muerte impregna cada recuerdo. Acompáñenos en este viaje a través de la oscuridad humana, donde la realidad supera la ficción más aterradora. Esto es The House of RTM. Y esta es la historia de Amelia Dyer, un espectro cuyo legado de horror aún nos persigue en las pesadillas más profundas. En las brumosas y sombrías tierras de Pile Marsh, donde las sombras de lo desconocido se cernían sobre cada rincón, nació Amelia Dyer, la menor de 5 hermanos, hija del maestro zapatero Samuel Hobley y su esposa Sarah. Desde su más tierna infancia, Amelia mostró una inclinación hacia la literatura y la poesía, un amor que floreció en medio de la oscuridad que pronto se cernía sobre su hogar. La enfermedad mental de su madre, causada por el tifus, empañó su infancia con un manto de horror. Amelia fue testigo de los violentos ataques de su madre, obligada a cuidarla hasta que la muerte la liberó en 1848. Los investigadores posteriores comentarían sobre el efecto devastador que esto tuvo en Amelia, y cómo le enseñó a reconocer los síntomas de aquellos que pierden la cordura bajo el yugo de la enfermedad. En 1861, a la edad de 24 años, Amelia se distanció permanentemente de al menos uno de sus hermanos y se mudó a una vivienda en Trinity Street, Bristol. Allí se casó con George Thomas, un hombre de 59 años. Después de su matrimonio, Amelia se formó como enfermera, un camino que la llevaría a descubrir una forma más siniestra de ganarse la vida. A través de su contacto con una partera, Ellen Dane, Amelia se enteró de una práctica oscura: utilizar su propia casa para proporcionar alojamiento a mujeres jóvenes que habían concebido ilegítimamente. Estas mujeres, desesperadas y sin recursos, entregaban a sus bebés a Amelia, quien se encargaba de criarlos para su adopción o, en muchos casos, dejarlos morir de negligencia y desnutrición. Dane, temiendo la atención de las autoridades, huyó a los Estados Unidos, dejando a Amelia para continuar con su macabra labor. Durante el periodo victoriano, las madres solteras luchaban por obtener un ingreso, ya que la ley de enmienda de la Ley de Pobres de 1834 había eliminado cualquier obligación financiera de los padres de niños ilegítimos. Este llevó a la práctica de la cría de bebés, donde personas sin escrúpulos actuaban como agentes de adopción o crianza a cambio de pagos regulares o una tarifa única por adelantado. Amelia, con su casa en Bristol, se convirtió en una de estas figuras sombrías, acogiendo a jóvenes embarazadas y cuidándolas hasta que dieran a luz. La situación de los padres implicados se aprovechaba para obtener beneficios económicos. Si un bebé
tenía padres adinerados que querían mantener en secreto el nacimiento, la tarifa única podía ascender a 80 libras. Sin embargo, lo más habitual era que estas jóvenes embarazadas fueran pobres, que a ellas se les cobraba unas 5 libras. Los cuidadores sin escrúpulos recurrían a la inanición de los bebés abandonados para ahorrar dinero e incluso para acelerar la muerte. Los bebés ruidosos o exigentes podían ser sedados con alcohol y opiáceos, que se conseguían fácilmente. El cordial de Gottfried, conocido coloquialmente como el amigo de la madre, era una elección frecuente, pero había otras preparaciones similares. Muchos niños morían como resultado de estas prácticas dudosas, y la muerte se registraba a menudo como debilidad de nacimiento o falta de leche materna. Este fue el mundo que le abrió la puerta a la fallecida Ellen Dane. Amelia tuvo que dejar la enfermería con el nacimiento de una hija, Ellen Thomas. En 1869, el anciano George Thomas murió y Amelia necesitaba un ingreso. Ansiosa por ganar dinero con la cría de bebés, Amelia publicaba anuncios en los que ofrecía sus servicios de cuidado y adopción a cambio de un pago único sustancial y ropa adecuada para el niño. En sus anuncios y reuniones con los clientes, les aseguraba que era una mujer respetable y casada y que proporcionaría un hogar seguro lleno de amor al niño. En 1872, Amelia se casó con William Dyer, un trabajador de una cervecería de Bristol. Después de tener 2 hijos juntos, Amelia finalmente dejó a su marido. Durante algún tiempo, Amelia eludió el interés de la policía, pero finalmente fue capturada en 1879, después de que un médico sospechara del número de muertes infantiles que había tenido que certificar bajo su cuidado. Sin embargo, en lugar de ser condenada por asesinato, fue condenada a 6 meses de trabajos forzados. La experiencia supuestamente casi la destruyó mentalmente, aunque otros han expresado su incredulidad ante la indulgencia de la sentencia en comparación con las que se dictaban por delitos menores en esa época. Tras su liberación, intentó retomar su carrera de enfermera. Pasó temporadas en hospitales psiquiátricos debido a su inestabilidad mental y tendencias suicidas. Estos siempre coincidían con momentos en los que le convenía desaparecer. Como ex enfermera de un asilo, Amelia sabía cómo comportarse para asegurarse una existencia relativamente cómoda, como interna en un asilo. Parece haber comenzado a abusar del alcohol y de productos a base de opio al principio de su carrera asesina. Su inestabilidad mental podría haber estado relacionada con su abuso de sustancias. En 1890, Amelia cuidó al bebé ilegítimo de una institutriz. Cuando regresó a visitar al niño, la institutriz inmediatamente sospechó y desnudó al bebé para ver si tenía una marca de nacimiento en una de sus caderas. No la tenía, y las sospechas prolongadas de las autoridades llevaron a Amelia a sufrir o fingir una crisis nerviosa. En un momento dado, bebió 2 botellas de laudano, un serio intento de suicidio, pero su uso a largo plazo había desarrollado su tolerancia a los productos de opio y por lo tanto sobrevivió. Amelia volvió a dedicarse a la cría de bebés y al asesinato. Se dio cuenta de lo absurdo que era recurrir a médicos para expedir certificados de defunción y empezó a deshacerse de los cadáveres ella misma. La naturaleza precaria y la magnitud de sus actividades volvieron a provocar una atención no deseada. Estaba atenta a la atención de la policía y de los padres que querían recuperar a sus hijos. Ella y su familia se mudaban con frecuencia a diferentes pueblos y ciudades para escapar de las sospechas, recuperar el anonimato y conseguir nuevos negocios. A lo largo de los años, Amelia utilizó una sucesión de alias.
En 1893, Amelia fue dada de alta de su último internamiento en el Somerset and Bath Lunatic Asylum, cerca de Wells. A diferencia de sus crisis anteriores, esta había sido una experiencia muy desagradable y nunca ingresó en otro asilo. 2 años después, Amelia se mudó a Berkshire, acompañada por una compañera desprevenida, Jane Granny Smith, a quien Amelia había reclutado tras un breve periodo en el asilo de pobres, y por la hija y el yerno de Amelia, Mary Ann, conocida como Polly, y un Arthur Palmer. A esto le siguió una mudanza a 45 Kensington Road, Reading. Más tarde ese mismo año, Amelia convenció a Granny Smith de que se refiriera a ella como madre, delante de las mujeres inocentes que entregaban a sus hijos. Este fue un esfuerzo por presentar una imagen de madre e hija cariñosa. El asesinato de Doris Marmon. En enero de 1896, Evelina Marmon, una popular camarera de 25 años, dio a luz a una hija ilegítima, Doris, en una pensión. Rápidamente buscó ofertas de adopción y puso un anuncio en la sección Varios del periódico Bristol. Simplemente decía: se busca mujer respetable para hacerse cargo de un niño pequeño. Evelina tenía la intención de volver a trabajar y esperaba poder recuperar a su hija en algún momento. Por coincidencia, junto al suyo había un anuncio que decía: un matrimonio sin familia quiere adoptar un niño sano, en una bonita casa de campo. Condiciones: 10 libras. Evelina respondió a una señora Harding y unos días después recibió una respuesta de Amelia. Desde Oxford, la señora Harding escribió: me alegraría de tener una querida niña, una niña a la que pudiera criar y llamar mía. Continuó: somos gente sencilla y hogareña, en una situación bastante buena. No quiero un niño por dinero, sino por la compañía y la comodidad del hogar. A mi marido y a mí nos encantan los niños. Yo no tengo hijos propios. Un niño conmigo tendrá un buen hogar y el amor de una madre. Evelina Marmon quería pagar una tarifa semanal más asequible por el cuidado de su hija, pero la señora Harding insistió en que le dieran el pago único por adelantado. Evelina estaba en serios apuros, por lo que aceptó a regañadientes pagar las 10 libras. Y una semana después, la señora Harding llegó. Evelina se sorprendió por la avanzada edad de Amelia y su aspecto robusto, pero como Amelia era cariñosa con Doris, Evelina le entregó a su hija una caja de cartón con ropa y 10 libras. Aún angustiada por tener que dejar de cuidar a su hija, Evelina acompañó a Amelia a la estación. Después regresó a su alojamiento como una mujer destrozada. Unos días después recibió una carta de la señora Harding diciendo que todo estaba bien. Evelina le respondió, pero no recibió respuesta. Amelia no viajó a Reading, como le había dicho a Evelina. En su lugar, se dirigió al 76 de Mayo Road, Willesden, en Londres, donde se alojaba su hija Polly, de 23 años. Aquí, Amelia encontró rápidamente una cinta blanca para ribetes, que se usa en costura. La enrolló 2 veces alrededor del cuello de la bebé y le hizo un nudo. La muerte no habría sido inmediata, Amelia dijo más tarde. Me gustaba verlas con la cinta alrededor del cuello, pero pronto se acabaron. Ambas mujeres ayudaron supuestamente a envolver el cuerpo en una servilleta. Se quedaron con una parte de la ropa que había empaquetado Evelina. El resto fue destinado al prestamista. Amelia pagó el alquiler a la casera involuntaria y le dio un par de botas de niño como regalo para su pequeño. Al día siguiente, miércoles 1 de abril de 1896, otro niño, llamado Harry Simmons, fue llevado a Mayo Road. Sin embargo, como no había cinta blanca de repuesto disponible,
Se quitó la tira que rodeaba el cadáver de Doris y se utilizó para estrangular al niño de 13 meses. El 2 de abril, ambos cuerpos fueron apilados en una bolsa de viaje, junto con ladrillos para agregar peso. Amelia luego se dirigió a Reading, en un lugar apartado que conocía bien cerca de un dique en Kivershan Lock. Metió la bolsa de viaje a través de las barandillas hasta el río Támesis. La caída. Sin que Amelia lo supiera, el 30 de marzo de 1896, un barquero recuperó un paquete del Támesis en Reading. El paquete que Amelia arrojó no tenía el peso adecuado y se había detectado fácilmente. Contenía el cuerpo de una niña identificada más tarde como Elena Fry. En el pequeño grupo de detectives disponible en la policía del distrito de Reading, el detective Anderson hizo un avance crucial, además de encontrar una etiqueta de la estación de Chimple Meads, Bristol. Utilizó el análisis microscópico del papel de envolver y descifró un nombre apenas legible, la señora Thomas, y una dirección. Esta evidencia fue suficiente para llevar a la policía hasta Amelia, pero aún no tenían pruebas sólidas que la vincularan directamente con un delito grave. Las pruebas adicionales que obtuvieron de los testigos y la información obtenida de la policía de Bristol solo sirvieron para aumentar sus preocupaciones, y el agente Anderson, junto con el sargento James, pusieron la casa de Amelia bajo vigilancia. La información posterior sugirió que Amelia se fugaría si llegaba a ser sospechosa. Los oficiales decidieron utilizar a una mujer joven como señuelo, con la esperanza de que pudiera conseguir una reunión con Amelia para hablar de sus servicios. Esto puede haber sido diseñado para ayudar a los detectives a vincular positivamente a Amelia con sus actividades comerciales, o puede haberles dado simplemente una oportunidad confiable para arrestarla. Resultó que Amelia estaba esperando la llamada de su nuevo cliente, el señuelo, pero en su lugar se encontró con detectives esperando en la puerta de su casa. El 3 de abril, Viernes Santo, la policía hizo una redada en su casa. Les llamó la atención el hedor de la descomposición humana, aunque no encontraron restos humanos. Sin embargo, había muchas otras pruebas relacionadas, incluida una cinta blanca para los bordes, telegramas sobre acuerdos de adopción, vales de empeño de ropa para niños, recibos de anuncios y cartas de madres que preguntaban por el bienestar de sus hijos. La policía calculó que, tan solo en los últimos meses, al menos 20 niños habían sido puestos al cuidado de una tal señora Thomas, que ahora se ha revelado que era Amelia Dyer. También parecía que estaba a punto de mudarse de nuevo a casa, esta vez en Somerset. Esta tasa de asesinatos ha llevado a algunas estimaciones de que Amelia puede haber asesinado a lo largo de décadas a más de 400 bebés y niños, lo que la convierte en una de las asesinas más prolíficas de la historia. Amelia fue arrestada el 4 de abril y acusada de asesinato. Su yerno, Arthur Palmer, fue acusado de complicidad durante abril. Dragaron el Támesis y descubrieron 6 cadáveres más, incluidos los de Doris Marmol y Harry Simmons, las últimas víctimas de Amelia. Cada bebé había sido estrangulado con cinta blanca, lo que, como le dijo más tarde la policía, era lo que permitía saber que era uno de los míos. 11 días después de entregar a su hija Amelia, Evelina Marmon, cuyo nombre había sugerido en los objetos que Amelia conservaba, identificó los restos de su hija. En la investigación de las muertes que tuvo lugar a principios de mayo, no se encontraron pruebas de que Mary Ann o Arthur Palmer hubieran actuado como cómplices de Amelia. Arthur Palmer fue puesto en libertad gracias a una confesión escrita por Amelia Dyer. En la cárcel de Reading escribió, conservando la ortografía y la puntuación: Señor,
¿Podría usted concederme amablemente el favor de presentar esto a los magistrados el sábado 18 del corriente? He hecho esta declaración, ya que puede que no tenga la oportunidad de entonces. Debido a tranquilizar mi mente, lo sé y siento que mis días están contados en esta tierra. Pero siento que es una cosa terrible meter a gente inocente en problemas. Sé que debería responder ante mi Creador en el cielo por los horribles crímenes que he cometido, pero como Dios Todopoderoso es mi juez en el cielo y en la tierra, ni mi hija Mary Ann Palmer, ni su esposo Alfred Ernest Palmer, declaró solemnemente que ninguno de ellos tuvo nada que ver con esto. Nunca supieron que contemplaba hacer algo tan malvado hasta que fue demasiado tarde. Estoy diciendo la verdad, nada más que la verdad. Ya que espero ser perdonada, solo yo debo presentarme ante mi Creador en el cielo para responder. Todo es testigo de ello. Mi mano es Amelia Dyer. El 22 de mayo de 1896, Amelia se presentó en Old Bailey y se declaró culpable de un asesinato, el de Doris Marmon. Su familia y sus allegados testificaron en el juicio que habían empezado a sospechar y a sentirse inquietos por sus actividades, y se supo que Amelia había escapado por poco a ser descubierta en varias ocasiones. También resultó significativa la declaración de un hombre que había visto y hablado con Amelia cuando se deshizo de los dos cuerpos en Kiversham Lock. Su hija había dado pruebas gráficas que aseguraron la condena de Amelia. La única defensa que presentó Amelia fue la demencia. Había sido internado 2 veces en manicomios de Bristol. Sin embargo, la fiscalía argumentó con éxito que sus exhibiciones de inestabilidad mental habían sido una estratagema para evitar sospechas. Se dijo que ambos internamientos habían coincidido con momentos en los que Amelia temía que sus crímenes pudieran haber sido descubiertos. El jurado solo tardó 4 minutos y medio en declararla culpable. En las 3 semanas que estuvo en la celda de los condenados, llenó 5 cuadernos de ejercicios con su última y única confesión verdadera. Cuando el capellán la visitó la noche anterior a su ejecución y le preguntó si tenía algo que confesar, ella le ofreció sus cuadernos de ejercicios y le dijo: ¿No es esto suficiente? Curiosamente fue citada para comparecer como testigo en el juicio de Polly por asesinato, fijado para una semana después de la fecha de su ejecución. Sin embargo, se dictaminó que Amelia ya estaba legalmente muerta una vez sentenciada y que por lo tanto su testimonio sería inadmisible. Por lo tanto, su ejecución no se retrasó. En vísperas de su ejecución, Amelia se enteró de que los cargos contra Polly habían sido retirados. Amelia fue ahorcada por James Billington en la prisión de Newgate el miércoles 10 de junio de 1896. Cuando le preguntaron en el patíbulo si tenía algo que decir, dijo: «No tengo nada que decir», justo antes de que la dejaran caer a las 9 de la mañana, en punto. No se sabe con certeza cuántos niños más asesinó Amelia Dyer. Sin embargo, las preguntas de las madres, las declaraciones de otros testigos y el material encontrado en las casas de Amelia, incluidas cartas y ropa de muchos bebés, apuntaban a muchos más. El caso de Amelia provocó un escándalo. Se le conoció como la ogresa de Reading e inspiró una vagada popular. La vieja granjera, la desdichada señora Dyer, ya ha recibido su salario en Old Bailey. En tiempos lejanos habríamos hecho una gran hoguera. Al cerrar las puertas de este capítulo de The House of RTM, nos quedamos con la perturbadora realidad de Amelia Dyer. ¿Cuántos secretos oscuros más yacen ocultos en el pasado? Y más allá, esperando ser desenterrados por la oscuridad insaciable. ¿Y cuántas almas inocentes fueron silenciadas por la codicia y la locura, dejando tras de sí un eco fantasmal en la historia?
Reflexionen sobre ello en la quietud de la noche en sus hogares, si se atreven.